Vivimos en un mundo de tantas mentiras, tantas falsas verdades, tantas corrientes de formas de pensar, y la Escritura dice que Jesús es la verdad. Pues hoy día vamos a hablar de eso. Jesús es la verdad y la verdad se va a presentar aquí el día de hoy. Yo te pido, Señor, que la puedan recibir aquellas personas que escuchan este mensaje. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El mensaje del día de hoy, hermanos, no se trata de que te fortalezcas. Seguimos en la serie Cristo en nosotros. Tal vez demos un mensaje más de esta serie. No se trata de que nos fortalezcamos. De eso se trata el mensaje de hoy. Se trata de que reconozcamos que no podemos. Se trata de que reconozcamos que somos débiles. Amén. De eso hemos estado hablando las semanas anteriores. Eso es tan difícil de reconocer, hermano. Tan difícil. Pero eso es palabra de Dios. Eso está en las Escrituras. De manera que permanezca usted escuchando este mensaje, porque esto es muy importante y lo puede sacar de una mentira, de un error que le está llevando a que usted no pueda recibir aquello que Dios tiene para usted. Hay muchas personas que no están recibiendo lo que Dios tiene para ellos porque justamente están creyendo una mentira. De eso vamos a hablar el día de hoy. Muchas personas que no están recibiendo o no están participando del plan de Dios, un plan de victoria, un plan de bendiciones, de ayuda, de gracia, de abundante gracia para todos, pero que no la están recibiendo, no están recibiendo esa gracia porque estamos cayendo en trampas, en errores, en falta de humildad, por creer que sí podemos, creer que somos fuertes, creer que estamos vivos. Amén. Entonces permanezca escuchando este mensaje para que la palabra de Dios llegue a su corazón y usted pueda salir de esa mentira que ha estado creyendo y que yo también creía y que lamentablemente muchos también están creyéndola. Quiero comenzar diciendo de que cuando una persona se acerca a Dios, cuando la mayoría de personas nos acercamos al Señor, es porque tenemos algún problema, alguna necesidad. Es porque hay alguna situación que estamos enfrentando que no le encontramos solución. No podemos satisfacer una necesidad. Muchas veces es así. Tenemos un problema y no encontramos la solución. Y hemos buscado soluciones por aquí y por allá y no encontramos, pareciera que no la hubiere. Allí entonces nos acercamos a la iglesia, comenzamos a buscar de Dios porque alguien nos invita, alguien nos comparte. Y allí encontramos que se nos habla del amor de Dios. Allí encontramos de un Jesús y de un Dios que nos ama. Un Padre Celestial que nos ama tanto que envió a su Hijo a ayudarnos a salvarnos. Entonces es ese mensaje del Evangelio que llega a nuestros corazones, ese mensaje de amor de Dios hacia nosotros que no conocíamos y que nos toca el corazón, nos impacta. Usted, amigo, amiga, usted tal vez no conoce a Dios, no conoce a Jesús, pues siga escuchándolo, siga buscándolo y el amor de Dios le va a tocar a su corazón. Usted va a conocer de un Dios amoroso y su Hijo Jesús que nos aman y nos buscan y le buscan a usted para que usted le conozca a Él y pueda recibir su amor, maravilloso amor. Por eso las personas que, como yo, estamos aquí, ya hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado hablar del amor de Dios, comenzamos a conocer ese amor, comenzamos a recibir ese amor de Él y de aquí no nos queremos mover. Porque hemos encontrado algo maravilloso, hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado a Dios Padre y a su Hijo Jesús, que es esa fuente de amor que llega a nuestros corazones y nos inunda y no queremos apartarnos de Él. No queremos apartarnos de Él, queremos estar haciendo su voluntad y solamente su voluntad para nunca más separarnos de Él, nunca más volver allí al pasado donde nosotros estábamos haciendo muchas cosas, sí, ocupados en muchas cosas, pero no teníamos ese amor de Dios en nuestros corazones, que lo llena todo. Entonces eso es lo que nos mantiene aquí, en este camino, nos mantiene que hemos encontrado algo, hemos encontrado ese amor del Señor, hemos encontrado a Él, a Jesús. Amén. No lo conocíamos, pero Él se presentó a nuestra vida, escuchamos el mensaje y así lo seguimos escuchando a Él y seguimos escuchando la palabra de Dios y seguimos
conociendo de Él. Y escuchamos más de Jesús. Recibimos de parte de Jesús que Él vino al mundo a salvarnos. Encontramos el mensaje de salvación. Jesús vino al mundo a salvarnos y quiere darnos una nueva vida. Jesús nos quiere dar a usted y a mí una nueva vida. Él viene a rescatarnos de esa vida pasada llena de errores en que vivíamos. Él viene a restaurar nuestros matrimonios, esos matrimonios divididos, golpeados, tal vez terminados. Pues Él los viene a restaurar, Él lo hace. Él viene a restaurar las relaciones familiares, relaciones no solamente con el cónyuge, sino con los padres, con los hijos, con los hermanos, esas relaciones resquebrajadas, dañadas, a veces rotas, terminadas, pero el Señor lo viene a restaurar las relaciones familiares. Él viene a sanar nuestras heridas del pasado. Esas personas que tienen un pasado tan difícil, tan doloroso, pues Él viene a sanar las heridas causadas por esas experiencias del pasado. Él viene a sanar heridas que dejaron nuestras experiencias del pasado. Amén. A limpiarnos de nuestro pasado. Eso es lo que viene a hacer el Señor también. Nos viene a limpiar de nuestro pasado y a darnos un futuro diferente, una nueva vida. Amén. Tremendo. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Ese Señor Jesús que lo vamos conociendo a medida que vamos leyendo las Escrituras, que vamos escuchando de la palabra de Dios, que vamos buscándolo, Él se va presentando y se va anunciando. Estamos hablando, hermano, hermana, usted que me escucha este mensaje, de algo poderoso que viene a nuestras vidas. Y es Dios con su Hijo Jesús, que vienen a nuestras vidas para ayudarnos, para sacarnos de los problemas que tenemos, porque Él nos ama y nos quiere ayudar, pero no le conocíamos. Y así seguimos escuchando de la palabra de Dios y Jesús nos llama una y otra vez y nos dice, por ejemplo, nos dice que venir a mí, todo el que tenga sed. Jesús le llama a usted y le dice, ven a mí. Todo el que tenga sed, todo el que tenga alguna necesidad, alguna angustia, esté pasando por algún problema, algo que le agobie, ven a mí, dice, todo el que tenga sed, ven a mí, beba, dice el Señor. Y nos llama una y otra vez porque Él es a quien nosotros necesitamos, a Él. En Él está todo lo que necesitamos. Él es Dios, Él es el Señor que se acerca, viene al mundo a salvarnos, a rescatarnos. Y nos dice, le dice a usted, ven a mí. No importa lo que estés pasando, lo que estés atravesando, ven a mí. Lo dice en diferentes partes de la Escritura y de diferentes formas, pero nos llama a Él. ¿Por qué? Porque nos llama porque Él sabe que Él es lo que nosotros necesitamos, que necesitamos su amor, que necesitamos que le abramos nuestro corazón para que Él entre. Él nos quiere ayudar, Él nos quiere salvar. Amén. Y cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesús, le permitimos, es decir, lo buscamos, vamos a Él, nos acercamos a Él. Y estoy hablando de allí, usted esto lo puede hacer en su cuarto, en su habitación, a solas, no necesita ir a ninguna parte, puede ir en su hogar también, donde usted simplemente le habla y le dice, Señor, aquí estoy, te necesito. Y le pide que entre en su corazón, que le ayude, que lo saque de esta situación que está atravesando. Y fíjese, Jesús, algo que quiere hacer muy grande en nosotros, además de lo que hemos dicho, es que donde antes había dolor, Él pone el gozo, Él pone gozo. Él viene a hacer ese cambio en nuestra vida, que donde antes había sufrimiento, haya paz. Él viene a poner la paz, porque Él es la paz, dice Jesús. Donde antes había rechazo por falta de amor, Él pone amor. Donde antes había soledad, Él pone llenura, Él viene a llenar. Amén. Donde antes habían vacíos, Él viene a llenar. Él llena todo vacío. Donde antes había división entre cónyuges, familiares, Él pone unión, pone amor. Amén. Eso y más y mucho más viene a darnos Jesús. Él es el Salvador que viene a rescatarnos y a darnos una nueva vida. Amén. Y lo que hemos tratado de transmitir en esta serie en la que estamos, que se llama Cristo en nosotros, hemos tratado de transmitir el plan de Dios para nuestra vida, para que caminemos con Él,
para que a pesar de que tengamos aflicciones en este camino, en esta vida, la podamos atravesar en gozo y en victoria, sabiendo que Él está con nosotros, que no estamos solos y que Él nos va a sacar de cualquier situación que enfrentemos. Amén. Se trata de que caminemos con Él, de que Cristo esté en nosotros y así podremos enfrentar cualquier situación y vamos a salir victoriosos sin duda, porque Él en nosotros es nuestra victoria. La palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Se da cuenta? Ahí esa es nuestra posición de victoria, en Cristo. De eso estamos hablando en esta serie. Entonces estamos hablando de que Jesús tiene que entrar en nosotros, que tenemos que dejarlo entrar. Para que Jesús esté en nuestros corazones, tenemos que dejarlo entrar. Él llama a la puerta, Él nos pide que le dejemos entrar. Nosotros somos los que tenemos la última palabra, dejarlo entrar. Y Dios tiene un plan con nosotros, tiene un pacto. Y es un pacto sencillo, fíjese lo que le digo, sencillo y de muchas bendiciones, de mucha ayuda, de mucha gracia, mucho favor para nosotros. Pero es sencillo si nosotros lo hacemos a la manera de Él. Si nosotros nos sujetamos a hacerlo como Él nos dice que hagamos. Así es sencillo. Pero fíjese, eso es cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. Pero este pacto, este plan del Señor se vuelve complejo, confuso, difícil, cuando lamentablemente no hacemos la voluntad de Él. Sí, se vuelve confuso, complicado, difícil, tedioso, largo, pesado, cansado, sí, y más. Pero eso es cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Lamentablemente, porque para nosotros caminar en la voluntad de Dios o para nosotros gozar de lo que Él nos viene a dar, su gracia, su favor, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Y la principal de esas decisiones, ¿cuál es? Es ya no hacer nuestra voluntad, sino hacer la de Él. Eso hemos venido hablando en mensajes anteriores de esta serie. Eso es, que nosotros comencemos con la primera gran decisión, que es arrepintiéndonos de todo pecado, hemos dicho. Y a partir de ahí, lo que nos viene a pedir Jesús, sea lo que sea que nos manda en su palabra que hagamos, decirle, sí Señor, amén, yo voy a hacer lo que tú me dices, dejo esto, cambio el otro, corto con esto, ya no hago esto, o sí voy a hacer el otro que me estás pidiendo. Es decir, simplemente sujetándonos a hacer la voluntad de Él. Y así es como vamos avanzando, así es como vamos creciendo. De eso se trata, tomando decisiones de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Responder a los llamamientos que Él nos hace. Cuando es así, el camino se hace sencillo. ¿Por qué? Porque ya Jesús, Cristo, viene a nosotros. Cuando nosotros estamos en ese caminar, es que Él viene a nosotros cuando nosotros rendimos nuestro corazón. Él viene a nosotros y ahí Él comienza a dirigirnos. Hermano, así el camino es sencillo. Jesús lo señaló en algún momento. Jesús dijo que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser como niños, dijo. ¿A qué se refería? ¿No? Que Jesús agarrando la mano de un niño y Jesús caminaba y el niño le seguía. Así, que tenemos que ser como niños. El niño no le hace problema, simplemente lo sigue a él, sigue a su padre, sigue al que la tiene agarrado de la mano y le sigue. Así tenemos que hacer. Pero el camino se hace confuso cuando uno no es así y opone resistencia. Y dice, no, pero ¿por qué tengo que hacer esto? No, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que dejar esto? No me parece. Y ahí es donde nosotros dejamos de ser niños. El camino se hace complejo, complicado, cuando insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. El plan de Dios, hermano, hermana, yo lo podría resumir en pocas palabras. Es que nos sometamos a su voluntad. Por ahí comienza todo. Y eso es en toda esta vida. Desde que comenzamos a escuchar la palabra de Dios hasta que nos vayamos de este mundo, tenemos que andar sometidos a hacer la voluntad de Dios, ya no la nuestra. ¿Eso qué significa? Que vivamos nuestras vidas rendidos a la voluntad de Él. Es decir, rindiendo nuestra voluntad, sometiendo nuestra voluntad para hacerla de Él. A eso le llamamos rendición. Nos rendimos simplemente a nosotros. Renunciamos a nosotros
para hacer lo que Él diga. Lo que el Señor nos pida, lo que nos diga la palabra de Dios, lo que nos digan nuestros pastores que están siendo guiados por el Señor, eso haremos. No importa si nos guste o no nos guste, si nos agrade o no nos agrade, nos sujetamos a la guía, el consejo, la dirección y lo hacemos. Realmente quien haga eso, hermano, hermana, se va derechito para la gracia y el favor del Señor en toda su vida. Esa es la mejor decisión que puede tomar alguien, un creyente, es decidir hacer la voluntad de Dios sí o sí, sin quejas, sin murmuraciones, haciendo la voluntad de Dios siempre, aunque cueste, aunque sea difícil. De eso se trata el Evangelio. La palabra de Dios es la voluntad de Dios y está aquí, nos las ha dejado el Señor para que la sigamos. Pero bueno, eso lo sabemos ya, creo todos lo sabemos. El asunto es que aquí hay mentiras que nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído que hay algunas cosas en las que no necesariamente debemos de sujetarnos, porque nosotros las podemos hacer de otra manera. Que así recibamos un consejo del pastor, pues no necesariamente lo tenemos que hacer porque podemos hacerlo de otra manera. Entonces comienza uno a separarse de la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Fíjense, Dios sabe que nosotros no podemos salvarnos. Dios sabe que nosotros nada bueno podemos hacer, dice la Escritura en Romanos 3, 9 al 20. Lo hemos leído en el mensaje anterior, la semana pasada, que nosotros no podemos hacer nada bueno, que nosotros estamos muertos, dice la Escritura también, nos dijo Jesús, que no hay ni uno justo. Eso nos dice el Señor. Pero el asunto es que nosotros tenemos que reconocer que es así. Tenemos que reconocer cuál es nuestra real situación. Tenemos que reconocer que lo necesitamos a Él. Tenemos que reconocer que nada bueno podemos hacer sin Él. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Pero esa verdad que nos dice Jesús como que no la aceptamos. No la aceptamos porque si la aceptáramos, hermano, hermana, estaríamos orando de esa manera. Señor, dirige mi vida. Señor, indícame qué debo hacer. Me presento aquí, Señor, y te pido que me dirija qué voy a hacer con cada una de las cosas que he estado haciendo. Y usted se somete al Señor para seguir la dirección de Él. Usted renuncia a hacer su voluntad. Eso es lo que deberíamos hacer. Fíjese, nosotros muchas veces decimos que creemos en Dios. Sí, yo creo en Dios. Todos dicen que creen en Dios. Todos los que están en las iglesias, hermanos, dicen creer en Dios. Pero cuando Jesús le llama a que hagan esto o lo otro, muchas veces no lo hacen. Cuando su pastor le dice, deje esto, deja el otro, muchas veces no lo hacen. Entonces están demostrando que no creen en Dios. Que no creen, porque el que cree en Dios, cree en Jesús, cree en su palabra. Y cree en aquel que Él envió. Amén. Entonces si alguno frena de hacer la voluntad de Dios para hacer la propia, esa persona está demostrando que cree a medias en el Señor, porque hay palabras que no la está siguiendo. Esa persona no está creyendo en el Señor. El plan del Señor es que nosotros nos dejemos dirigir por Jesús, que nos dejemos dirigir por los pastores que el Señor ha levantado aquí para guiar a sus ovejas. Y así Cristo entre en nuestros corazones. Y así caminemos de victoria en victoria con Cristo en nuestros corazones. Victoria sobre las aflicciones, sobre el pecado, sobre cualquier dificultad que tengamos que pasar. Y así Él nos va a llevar en este camino en victoria y nos podrá salvar. Es un camino de victoria donde Él nos guía y donde nosotros nos dejamos dirigir por Él y hacemos su voluntad. Amén. ¿Y eso qué significa? Que lo que el Señor nos pida que hagamos, repito, directamente el Señor o a través de las Escrituras o a través de sus pastores, usted diga sí y amén, eso haré. Así es. Esa es una respuesta victoriosa. Cuando uno le dice, así como María le dijo al ángel, he aquí tu sierva, hágase en mí tu voluntad, Señor. Amén. Poderosa esa respuesta de María. Así debemos nosotros hacer. Pero ¿qué sucede? Muchos creyentes escuchan mensajes como estos y están ahí en las iglesias contentos o en sus hogares escuchando estos mensajes y dicen, amén, yo sí lo voy a hacer, Señor. A partir de ahora, listo, yo
Comienzo a hacer la voluntad del Señor. Como dice el pastor, yo quiero eso que Dios tiene para mí. Yo quiero recibir su gracia, yo quiero mantenerme en su camino, quiero que me lleve de victoria en victoria. Sí, yo quiero que me dirija el Señor. Yo voy a ser así como esos niños que se dejan guiar por el Señor. Pero fíjense, regresan a sus casas. Después de escuchar este mensaje, salen de las iglesias, vuelven a sus casas y vuelven a hacer su voluntad personal. Siguen haciendo las mismas cosas que antes. Vuelven a su pasado, a su vida pasada. De eso hemos estado hablando en las reuniones anteriores, de que no podemos seguir arrastrando las mismas cosas de antes, viviendo la misma vida pasada. Es decir, una cosa es en la iglesia y otra cosa es fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia vuelven a hacer lo mismo, caen una y otra vez. Esos creyentes que siguen haciendo su voluntad se creen vivos, pero dice la Escritura que están muertos. Se creen que ven, porque hacen muchas cosas, ¿verdad? Sí, están involucrados en una y otra cosa. No tienen mucho tiempo para el Señor porque tienen muchas cosas que hacer. Esos creyentes creen que ven, pero están ciegos, dice la Escritura. Eso lo estudiamos en la semana pasada, en Juan 9, 39 al 41. Que Jesús dijo, yo he venido a que los ciegos vean, pero ustedes como creen que ven, le dijo a los fariseos, se quedarán en su pecado, se quedan ciegos, se quedan en su pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros venimos a la iglesia, hermano, hermana, para muchas cosas, pero nosotros deberíamos venir a la iglesia principalmente para rendir nuestra voluntad y para dejarnos guiar por el Señor, para ponernos en sus manos. Para eso debería venir usted a la iglesia, para simplemente rendirse todos los días y decirle, Señor, aquí está mi vida para ti, dirígela. Yo no, tú. No se trata de que nosotros vengamos a las iglesias a aprender para hacer mejor las cosas. No se trata de que vengamos aquí a aprender para saber, ni de aprender para cambiar. Ni siquiera, nada de eso podemos hacer, no lo vamos a lograr. No funciona así. Nosotros no podemos ni cambiarnos ni mejorarnos. No se trata de que usted venga a la iglesia para buscar ayuda, para cambiar o mejorar. No se trata de que nos esforcemos, y de eso trata el mensaje de hoy día, de que nos esforcemos por ser más fuertes, o de que no se trata de ser más fuertes. No se trata de eso, porque no vamos a lograr nada. Se trata de rendirnos a que el fuerte que es Jesús, venga a nuestros corazones. Y Él a partir de ahí nos fortalezca, Él en nosotros. No nosotros fortaleciéndonos con su ayuda. No nosotros aprendiendo con la ayuda de Él. No nosotros buscando cambiar con la ayuda de Él. No. No somos nosotros. Es Él en nosotros el que produce el cambio. Se trata de que nosotros renunciemos a nuestra voluntad para que Él entre en nuestros corazones y a partir de ahí comience el cambio, porque Él no puede entrar en un corazón que sigue haciendo su voluntad personal, porque ese corazón no lo va a seguir a Él. Se tiene que rendir a la voluntad del Señor. Tiene que ser como niño, totalmente rendido al Señor para que lo pueda seguir. Un niño sí va a seguir, al adulto sí lo va a seguir. Pero alguien que no está en esa posición, que cree que puede hacer algo por su cuenta, no lo va a seguir. En algún momento se va a separar. Tal vez lo siga por un tiempo, pero se va a separar porque va a primar hacer su voluntad en algún momento. Va a caer en alguna tentación y va a terminar haciendo su voluntad y se va a apartar del camino. La única manera de poder seguir a Jesús, la única manera de dejarnos guiar por Él, es cuando renunciemos a nuestra voluntad totalmente. La única manera. Y allí, Él que es fuerte, Él que es vencedor, Jesús que es fuerte, que es vencedor, que todo lo puede, entra en nuestros corazones. Y a partir de allí, Él en nuestros corazones nos fortalece, nos guía, nos enseña, nos limpia, nos sana todo desde adentro. Jesús. Él en nuestro corazón comienza a hacer ese proceso en nosotros. No se trata de nosotros con la ayuda de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Es diferente y es muy diferente. Se trata de Él en nosotros.
no de nosotros con su ayuda. No es lo mismo. Y hoy día vamos a ampliar más de este punto porque ya hemos estado hablando de esto. Como digo, en este mensaje se trata de que no debemos de buscar fortalecernos. No debemos de buscar fortalecernos en el Señor. ¿Y cuántas veces lo hacemos, hermano, hermana? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque leemos en las Escrituras que eso dice. En la Escritura dice que debemos de fortalecernos en el Señor, que David se fortalecía en el Señor, que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Le dijo eso el Señor? Sí. ¿Lo dice en las Escrituras? Sí. Pero ojo, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento el Señor se presenta a nosotros de otra manera. Es un nuevo pacto. Es una nueva forma de ayudarnos. ¿Por qué? Porque en el pacto anterior se enfocaba en que el hombre tenía que hacer, que el hombre tenía que obedecer y el hombre tenía que hacer las cosas bien. Pero ya Jesús dijo que no encontró ni uno solo justo. Es decir, el hombre no puede hacerlo. Entonces el Señor nos da un nuevo pacto. ¿Y este nuevo pacto cuál es? Es un nuevo pacto donde el Señor dice, el hombre no puede salvarse solo, no puede obedecer, no puede ser fuerte, no puede hacer las cosas bien. Lo hemos leído, Romanos 3:9 la semana pasada. En ese nuevo pacto en el que estamos ahora, se basa en el que el único que puede hacer las cosas bien es Jesús. Él venció al mundo, el único es Él. Nadie más lo puede hacer ni nadie más lo podrá hacer. Solo Jesús. Y se trata de que Él, que es nuestro Salvador, por eso es nuestro Salvador, porque Él es el único que lo puede hacer, el único que ha vencido. Se trata de que el Salvador venga y reine en nuestros corazones, dirija nuestra vida desde adentro, no desde afuera. No de que Él le ayude a usted, Él estando afuera, no, es Jesús dentro de nosotros dirigiendo nuestra vida. Ese es el plan de salvación de Dios para nosotros, ese es el gran misterio de Cristo en nosotros, que es Cristo no afuera de nosotros, no con nosotros, no buscando la presencia en nosotros de Jesús allí, aquí o allá, no, es que Él viva siempre en nosotros, todo el tiempo, en nosotros. Usted no tiene que ir a buscarlo a Él, Él quiere entrar en su corazón y vivir ahí. Allí estamos en victoria siempre, porque Él venció al mundo. Él todo lo puede, porque Él es vencedor. Esa es nuestra posición de victoria. Eso es el nuevo pacto. En eso es el centro del nuevo pacto. ¿Y cuándo viene Jesús a nosotros? Cuando nosotros reconocemos que somos débiles. Cuando reconocemos que no podemos. Cuando reconocemos que estamos muertos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando un creyente busca fortalecerse? ¿Qué pasa cuando un creyente busca hacer las cosas bien? Pues está yendo en contra de esta dirección. Está yendo en contra. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo que nada podemos. No podemos hacer nada sin Él. Que estamos muertos sin Él. Que somos ciegos. Si creemos que podemos hacer algo, somos ciegos que creemos que vemos. De tal manera que no debemos buscar hacer el Antiguo Testamento ahora. No. Usted tiene que reconocer, eso es lo que tiene que hacer, admitir que no puede y que decida rendir su voluntad para que el que sí puede, que es Jesús, entre en usted. Ese es el centro de esto, de lo que estoy hablando, el centro del pacto de gracia, el centro del plan de Dios para salvarnos, que es Cristo en nosotros. Cristo entra en usted, entonces lo digo una vez más, porque esto lo tengo que repetir, porque es un misterio. Entonces, y la verdad es que esto necesita ser revelado a cada uno de ustedes. Es decir, el Señor se lo tiene que revelar. Porque puede que usted lo escuche acá, pero no lo va a hacer. No va a cambiar en nada su vida hasta que realmente Él se lo revele. Pero aquí esto yo lo dejo para quien reciba esa revelación al escuchar este mensaje. Que es que no debemos buscar fortalecernos y hacer las cosas mejor como lo decía en el Antiguo Testamento. No, ya no es así. En el Nuevo Testamento, en este pacto, ahí nosotros tenemos que reconocer que no podemos. Reconocer que no somos fuertes, ni que lo seremos. Reconocer que somos débiles, que estamos muertos y que necesitamos la ayuda del único que puede vencer, que es Jesús. Del único que venció al mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Cristo en nosotros es la esperanza de nosotros entrar en el reino de Dios. Él es.
Solamente Él tiene que entrar en nuestro corazón. Entonces, fíjese, en el pacto anterior, todo era distinto. David mataba a sus enemigos, ¿verdad? David mató a Goliat, mataba a todos los gigantes. Eran sus enemigos. El ejército filisteo era enemigo del pueblo de Israel. ¿Qué hacía David con su ejército? Pues lo mataban. Hoy día, ¿qué nos dice el Señor en el nuevo pacto? Amen a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Es distinto, es otro pacto. Nosotros no debemos matar a nuestros enemigos, debemos amarlos. Josué tenía que ser fuerte y valiente. Pues fíjese, el Señor a nosotros sí tenemos que ser valientes. Y nosotros sí debemos ser fuertes, pero no con nuestras fuerzas. Josué sí. Josué tenía que serlo, nosotros no podemos serlo. Entonces fíjese, el Señor para eso envía a Jesús, para que por medio de Él en nosotros podamos hacer eso que no podemos. Es Él en nosotros. Quiero ampliar esto un poco más. Que nosotros no podemos, que nosotros no lo vamos a hacer, que debemos permitir que Jesús, que sí lo puede y que es el único que lo puede, entre en nosotros y Él haga ese cambio en nosotros. Fíjese, ¿qué nos manda Dios en la palabra? ¿Qué nos manda Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos manda Dios? Dios nos manda que amemos, ¿verdad? Dios nos manda que amemos a Dios, que amemos al prójimo. Dios nos manda a obedecer, también nos manda a obedecer. Dios nos manda a ser valientes, sí, en Apocalipsis dice que solo los valientes entrarán en el reino de los cielos, los cobardes no entrarán, pues Dios nos llama a ser valientes. Dios nos llama a que no temamos, que no tengamos temor, sí, nos lo dice la Escritura por todas partes. Pero hermano, hermana, nosotros no podemos hacer nada de esto. No podemos amar, no podemos obedecer, no podemos ser valientes, no podemos evitar tener temor, no podemos. Pero sigue la lista. El Señor nos manda que no nos preocupemos, dice la Escritura, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no nos preocupemos, que perdonemos. ¿Es posible eso? Nosotros no podemos dejar de preocuparnos. No podemos perdonar. El Señor nos manda que demos amor y misericordia a los demás. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Muchos están con rechazo, heridas de abandono, que les es imposible tener misericordia para los demás. El Señor nos llama a ser pacientes. Pero ¿cómo se puede? Estamos llenos de impaciencia. El Señor nos manda que descansemos, que esperemos. No lo logramos hacer, nos impacientamos, nos desesperamos. El Señor nos manda que seamos agradecidos. Todo lo estoy diciendo que nos manda el Señor en el Nuevo Testamento. ¿Y qué hay en nosotros? Pues hay queja, hay fastidio. No estamos siendo agradecidos ni estamos cumpliendo la mayoría de lo que he leído. El Señor nos manda que no nos desanimemos, pues caemos en desánimo. Y podría seguir hablando, ¿verdad? Muchas otras cosas más. Hermano, hermana, la única forma de cumplir con todo esto, es decir, Dios nos manda todo esto, pero nos da la salida a todo esto. Nos da la forma en que podemos cumplirlo, todo esto. ¿Y cuál es? Porque para el hombre es imposible esto. Para nosotros es imposible cumplir con todo esto. Pero Dios nos da la forma. ¿Y cuál es la forma para que podamos hacer todo esto? Es que no es con nuestras fuerzas, es Cristo en nosotros. Él hace que nosotros podamos hacer esto. Él, no nosotros con su ayuda, es Él en nosotros. Cuando nosotros lo dejamos allí, a Él que sea en nosotros, que reine en nosotros, Él comienza a hacer esa transformación en nosotros y hace que todo esto lo podamos cumplir. Entonces esto es lo que quiero que quede bien claro, no hay otra manera. No es con nuestra fuerza, dice la Escritura, es con su Espíritu. Efectivamente, cuando Cristo está en nosotros, es su Espíritu Santo el que está en nosotros. No es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu, dice la Escritura. No es esforzándonos, no es que busquemos ser más fuertes, que vayamos al Señor para que nos fortalezca. No, es al revés, es al revés. Es que nosotros, que cuando somos débiles, allí el Señor está con nosotros y Él nos conduce a la victoria. Es cuando dejamos que Cristo entre en nosotros. Así funciona. No es que le pidamos que
que nos ayude, no es que le pidamos que nos saque de esta posición, sino es Él en nosotros y nosotros rendidos a la voluntad de Él, a lo que Él quiere hacer en nosotros. Ahora voy a pasar a dar ejemplos porque eso estoy seguro que no está quedando claro. Puede que uno diga, sí, está claro, eso voy a hacer, pero ahora que ponga los ejemplos se va a dar cuenta que no es tan simple como parece. Depende de nosotros, entonces depende de nosotros, pero no es por lo que hagamos, sino por lo que dejemos de hacer. Todos nosotros quisiéramos cambiar, ¿verdad? Esa lista que he dado, quisiéramos poder cumplir esa lista. Pero el cambio en nosotros comienza cuando Cristo entra en nosotros. Y Él sí puede cumplir toda esa lista. Él en nosotros hace que nosotros la podamos cumplir. Esto es un proceso. Esto toma tiempo, toma años. Pero hay que comenzarlo de una vez y depende de nosotros. Esto no es cuestión de que aprendamos cursos. Lo repito una vez más, ya he dado un mensaje de esto. No es cuestión de que aprendamos en cursos, que nos inscribamos en programas de cómo ser un mejor esposo, cómo dar amor, cómo sanar las heridas. No es eso. Así no funciona. Usted puede llevar todos los cursos que quiere y va a seguir con el mismo problema. El único que nos puede cambiar a nosotros, no somos nosotros llevando cursos y aprendiendo, no, es Él en nosotros. Él es el único que puede. Nadie más puede. Nosotros no podemos. No podemos, ni vamos a poder. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a salvarnos, porque Él sabía que no podíamos. Este pacto de gracia se basa en que nosotros no podemos hacer nada bueno, no podemos cambiar, no podemos obedecer, no podemos salvarnos. Estamos muertos, estamos ciegos, estamos perdidos. ¿Lo reconocen ustedes? Ahí está el problema, pues. Ahí está el problema. Que nosotros no reconocemos muchas veces esa posición y ahora quiero entrar en algo para clarificar esto, que es que Jesús menciona en la Escritura que quiere que seamos sus ovejas, ¿verdad? Jesús se presenta en las Escrituras como el buen pastor y nos presenta a nosotros como ovejas. O sea, voy a hablar esto mismo que he hablado desde otro ángulo, desde el lado de Jesús con sus ovejas. Jesús se refiere a nosotros, al hombre, a la mujer, como ovejas y Él como el pastor, el buen pastor. ¿Cómo son las ovejas? Vamos a hablar un poquito de las ovejas, poco rápido. Las ovejas, ¿qué características tienen? Yo les voy a señalar algunas. No saben defenderse. No se manejan bien. No se manejan en manadas, como se ha visto que se manejan los elefantes, los leones. No se manejan así. No tienen capacidad de aprender. Las ovejas no son buenas para aprender. No saben buscar su alimento. No son cazadoras, no son. Se pierden. Si no son dirigidas por su pastor, se pierden. Lamentablemente, así es. Esas son las ovejas. Así son las ovejas. Necesitan de un pastor que las guíe y que las ayude. Necesitan. Las ovejas no son animales fuertes. Son débiles. Y fíjese, Jesús escogió a este animal con todas esas limitaciones para referirse nada menos que a nosotros. Jesús dijo que nosotros somos como ovejas. Así se refirió a nosotros. A nosotros nos gusta identificarnos con leones, con tigres, ¿no? Nos gusta representarnos con cosas fuertes. Por ejemplo, cuando nos ponemos una ropa con un diseño de un animal, pues pensamos el hombre piensa en águilas, en leones, en tigres, ¿verdad? Y lo vemos por las calles, ¿no? Vemos ahí señales, muestras de casacas negras de esos que andan en sus motos con águilas. Son animales depredadores, cazadores, animales fuertes, valientes, ¿no? ¿Usted ve en la calle a alguien que lleve ropa así con dibujo de ovejas? Pues no lo va a ver, ¿verdad? Nadie hace eso. Nosotros no reconocemos algo bueno de las ovejas. No. Nos gusta la valentía de los leones, la valentía, la fiereza de las águilas, de los depredadores, y eso lo ponemos en la ropa muchas veces nuestra. Pero no de las ovejas. El hombre, la mujer no se identifica con la debilidad de una oveja, no se identifica. Rechaza esa posición de debilidad. El mundo rechaza la posición de debilidad. No es débil. El mundo dice, yo no quiero saber nada con la debilidad. Yo quiero ser fuerte porque el mundo nos enseña a que tenemos que ser fuertes. Pero ¿qué dice Jesús? Que nosotros somos ovejas. Y que nosotros somos esas ovejas. Así. Y que necesitan un pastor. Y Jesús viene y Él es nuestro pastor. ¿Qué le parece?
y que nosotros sin Jesús nada podemos hacer. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Lo dice el Señor. Que nosotros sin Él nada podemos hacer, que estamos muertos, que somos ciegos, y ahora nos dice además que somos ovejas, débiles. Jesús nos define como ovejas. Eso significa que eso somos. Porque Jesús es el Señor y Él no se equivoca. Jesús es la verdad, Él no se equivoca. Si Él dice que eso somos, pues eso somos. El problema es que nosotros no lo aceptamos. Qué bueno fuera que lo aceptamos. La gran victoria, escúcheme bien, de nosotros, o el comienzo de nuestra victoria está en que reconozcamos esa posesión. Porque cuando uno reconoce su posesión, que no puede, que no sabe, ahí, hermano, hermana, todo comienza a cambiar. Porque usted va a comenzar a buscar, usted va a comenzar a dejar esto, el otro, a renunciar, porque todo lo que estaba haciendo, pues lo estaba haciendo mal. Lo estaba sacando del camino a usted. Cuando usted reconoce esto que estamos hablando, esta verdad que la ha afirmado el mismo Jesús, que la venimos afirmando en mensajes anteriores, Romanos 3, de 9 al 20. Y nada bueno podemos hacer, que no hay ni uno justo, que no hay nadie que haga lo bueno, que estamos muertos, que somos débiles, ovejas, débiles. Que lo primero es reconocer que ese es nuestro estado. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Jesús ha venido a rescatar a esos que reconocen ese estado, a esos que son ciegos y que se reconocen que están ciegos. Jesús dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos. Yo he venido a resucitar a los muertos. Ah, no, pero si alguien dice, no, yo no soy ciego, yo no estoy muerto, pues a ese entonces no lo vine a salvar Jesús. Repito, San Juan 9, del 39 al 41, Jesús dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos. Pero como ustedes creen que ven, se quedan como están, se quedan con sus pecados. A ustedes no los salvo, porque ustedes creen que no me necesitan. Ustedes no se dan cuenta de lo perdidos que están. Yo he venido a salvarlos, yo soy la vida, he venido a darles vida a ustedes que están muertos. Pero ustedes creen que están vivos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahí está el problema del hombre de hoy en día, y no estoy hablando del hombre afuera, en la calle, el inconverso. Estoy hablando del hombre en las iglesias, que estando en las iglesias todavía sigue pensando que sí, necesita fortalecerse, que quiere saber más para ser mejor. Ese es un mensaje totalmente contrario a la Escritura, como estamos viendo. Del Nuevo Testamento. No se refiere a usted al Antiguo Testamento porque ahí era distinto. Era distinto. Ese es otro pacto. Por eso el Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo siempre he dicho que es el conocimiento del pacto vigente. Es que usted no puede referirse a otro pacto, estamos en este pacto. Y en este pacto el Señor lo cambió todo, Jesús lo cambió todo. Él es el único que puede, Él es el yo soy, y nadie más puede decir yo soy. Él es el único, nadie más puede, nadie más sabe, nadie más. Él es todo, Él lo tiene todo, y nosotros lo necesitamos a Él para todo. Nada podemos hacer sin Él, pues eso lo dijo Jesús. Nosotros somos ramas que tenemos que estar unidas a ese árbol, pero la rama no hace nada por sí, solamente está conectada al árbol, es el que hace todo. Hay palabra que sustenta todo eso y se lo estoy señalando, aquí está. Si el hombre reconociera su estado, si el hombre reconociera que nada puede hacer por su cuenta, que es una oveja débil, como dijo Jesús, y reconociera que necesita ser pastoreado, que necesita ser dirigido, ya sea por Jesús y por sus pastores que Jesús ha puesto aquí para dirigirlo a usted, que usted reconozca eso, que usted lo tome el consejo y lo haga. Esa es la persona que reconoce. Entonces usted se convertiría en una verdadera oveja. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la mayoría de gente en las iglesias se creen ovejas, se hacen llamar ovejas, pero no lo son, porque no están rendidas para ser dirigidas por sus pastores. No lo hacen, no se comportan como ovejas, no son ovejas. Las iglesias están llenas de gente, sí, pero no de ovejas. Están llenas de gente que escucha palabra de Dios, mucha palabra, pero van a su casa y siguen haciendo su voluntad. Se comportan más como cabras que como ovejas. Las cabras son las que hacen su voluntad. Y la Escritura hace referencia a esto en Mateo 25. Habla de las ovejas y las cabras. Ahí búsquelo usted, San Mateo 25. Entonces, para que una persona sea oveja, realmente es una persona que ha rendido su voluntad y sigue el consejo.
hace lo que le dicen, se somete a la dirección. Y solamente ellas son las que siguen a Jesús. Solamente ellas. Las que siguen haciendo su voluntad, esas no son ovejas, fíjese, no son. Por eso le digo, en una iglesia de 500 personas, tal vez a lo mucho con una mano usted puede contar a las ovejas. Serán 5 nada más en una iglesia de 500. No hay ovejas, eso escasea. ¿Por qué? Porque las personas buscan siempre fortalecerse y hacer las cosas, solucionar, dirigir, porque están ciegas pero creen ver. ¿Se da cuenta? Es un error tremendo, eso. El ser oveja implica reconocer una posición de debilidad. Ser oveja significa ser débil y que no puede hacer nada por sí mismo. Yo le pregunto a usted en su vida diaria. Usted hace muchas cosas por su cuenta y decide y mueve y soluciona. ¿Sí? ¿Hace eso? Sin buscar la dirección del Señor. ¿Hace eso sin buscar la dirección del Señor, sin decirle, Señor, dirige mi vida el día de hoy, ¿qué quieres que haga? ¿Está bien que haga esto? Lo rechazo, Señor, si tú no quieres que lo haga. Yo quiero ser dirigido por ti, Señor. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago con el otro? Hágase en mí tu voluntad, Señor. Realmente esa es una oveja. Una oveja es la que busca ser dirigida por su pastor, por el Señor, por sus pastores. Que está buscando a sus pastores para decirle, Señor, pastores, dígame qué tengo que hacer, cómo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Dígame. ¿Es una posición de debilidad ser oveja? Sí. Y en esa posición, hermano, hermana, deberíamos permanecer siendo débiles, porque cuando somos débiles somos ovejas, y cuando somos ovejas tenemos nuestro pastor, Jesús, y Él nos dirige y nos conduce, como dice Salmos 23, ¿verdad?, a buenos pastos. Él nos protege, Él nos guarda y estamos bien. ¿Por qué? Porque el buen pastor está con nosotros. Amén. Él nos guarda, nos protege, todo nos va a salir bien. Esa es la posición de victoria nuestra. ¿Quién está haciendo eso, hermano, hermana? ¿Dónde hay alguien que haga eso? No, el hombre, la mujer rechazan la posición de debilidad, la rechazan. Porque en el mundo hemos sido formados para ser fuertes. En el mundo buscamos ser fuertes. Usted va al colegio, va a la universidad, no para ser débil. Va allí para ser fuerte. Va allí a los colegios, ¿para qué? Para saber más, para aprender más, para ser mejor. ¿Verdad? Va a las universidades para ser mejor. Estudia esto y estudia el otro para ser mejor, para especializarse. Así es, el mundo nos ha conducido a eso. Y usted quiere arrastrar el mundo aquí ahora que está en los caminos del Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? Deja tu pasado atrás. Deja todo cosa. No me traigas al presente cosa pasada. Y aquí yo hago todo nuevo. Y en el Señor que hace todo nuevo le dice, tú tienes que rendir totalmente tu voluntad a mí. Yo te voy a dirigir y te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Te voy a dirigir, te voy a conducir por el camino. Y esto vas a hacer, esto no vas a hacer. El Señor le comienza a dirigir. ¿Pero qué? No hacemos eso. Seguimos arrastrando el pasado, lo traemos aquí y seguimos en las iglesias haciendo nuestra vida pasada igual ahora. El hombre rechaza esa posición de debilidad, busca seguir siendo fuerte, trayendo la corriente del mundo. Hombres en las iglesias buscando estudiar más para ser mejores, para ganar más, etcétera, etcétera. Y el trabajo, lo mismo, el trabajo nos absorbe, cada vez tenemos que ser mejores, más competitivos. Estamos trayendo la corriente del mundo a las iglesias. Terrible, hermano, hermana, esto está así, como le digo, así, lamentablemente, estamos rechazando el ser ovejas. Y al de rechazar ser ovejas, ¿qué seríamos? Pues si ya no somos ovejas, no podemos seguir al pastor. Porque solamente las ovejas siguen a su pastor, solamente. Las otras no, las otras escuchan otras voces. Escuchan la voz extraña y se la lleva el ladrón, la saca del redil. Jesús dijo en Juan 10, del 5 al 10, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero la que no es mi oveja, esa ya escucha otras voces ya. La oveja es la que reconoce su posición de debilidad, reconoce que tiene que estar agarrada en la mano del pastor y no se puede soltar, y que donde el pastor me diga que vaya, yo voy. Lo que el pastor me diga que deje, yo dejo. ¿Dónde está esa oveja que no la conozco? ¿Dónde está esa oveja? Esa es una posición de humildad.
Esa es una posición de humildad, la persona que reconoce que yo no puedo, no sé, ayúdame Señor, diríjame, y pastores, diríjame. Esa es una posición de humildad y Dios da gracia a los humildes, da victorias, porque la gracia es victoria, en gracia tenemos victoria. La posición de fortaleza del hombre, ¿cuál es? Su debilidad. Porque cuando es débil es humilde, cuando es débil reconoce su incapacidad, su limitación, que nada puede hacer. Allí es donde el Señor le ayuda, ahí es donde el Señor la dirige, ahí es donde el Señor la lleva. ¿Se da cuenta cómo nosotros hacemos exactamente lo contrario? Porque seguimos haciendo nuestra voluntad, seguimos tomando decisiones por aquí, para allá, para hacer. Y incluso postergamos al Señor, le decimos, no, es que no tengo tiempo para esta cosa del Señor porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. ¿Sí? Ciegos que creen ver. Ovejas que se creen cabras. Las cabras, sí, las cabras son muy hábiles, muy habilidosas. Las cabras se resuelven, solucionan, saben escaparse de sus depredadores, son inteligentes las cabras. No son las ovejas. Pero Jesús no dijo que usted es cabra, Jesús dijo, nosotros somos como ovejas. De eso habló Jesús refiriéndose a nosotros. Pero hay ovejas que se creen cabras. Y Jesús va a venir a separarlas. Dice, al final de los tiempos va a venir a separar a las ovejas de las cabras. Lamentablemente es así. Cuando Jesús vuelva en su segunda visita a la tierra, cuando venga, ¿por quién viene, hermano? Viene por sus ovejas, no por las cabras. Viene por sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Aquellas en cuyos corazones Él habita. Es decir, mira abajo y ve en quiénes está Él mismo, en qué corazones habita Él, en qué corazones está Cristo. En esos corazones rendidos, en esos corazones que decidieron no seguir viviendo igual que el pasado, no, se rindieron total y absolutamente a la voluntad del Señor porque reconocen su incapacidad, reconocen que nada puede. Dios envió a su Hijo Jesús, repito, a salvar a la humanidad porque la humanidad no puede salvarse por sí misma, nada puede hacer. Pero hemos caído en la trampa del mundo de creer que sí podemos hacer muchas cosas, porque el mundo hace muchas cosas lindas, preciosas, pues todo eso que hace el mundo lindo y precioso y maravilloso, la tecnología, los avances tecnológicos, no lo salvan, hermanos, no nos salvan. Seguimos en pecados, eso lo único que está haciendo es apartarnos más de la posición de debilidad, porque la persona se cree buena, se cree fuerte, se cree que sabe, está cada vez más lejos de ser oveja. Eso lo aleja de Dios. Hermano, hermana, esa persona que se cree mucho, que se cree que sabe, que puede todo eso, va a tener que renunciar a todo eso, morir a todo eso para poder entrar en el reino de Dios. ¿Se imagina? Lo va a tener que hacer porque solamente los que son como niños entrarán en el reino de los cielos. Solamente los que hacen la voluntad de Dios y ya no haciendo su voluntad personal, según Mateo 7, 20 al 21, son ellos los que entran en el reino de los cielos. No los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice 2 Corintios 12, 9? 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho el Señor, dice el apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que reposen sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué ha dicho el apóstol Pablo? Que me gloriaré en mis debilidades. Esto es palabra de Dios, ¿verdad? Esto es el Señor, aquí hablando a través del apóstol Pablo, que es tal enseñanza. Nosotros conocemos este verso muy bien, lo hemos leído muchas veces, todos lo conocen. ¿Usted conoce a alguien que se gloríe en sus debilidades? ¿Se da cuenta cómo hay palabra de Dios que está ahí puesta y nadie la sigue, la pasan de largo? Y esta es la gran victoria nuestra, esta es la gran victoria. ¿Qué significa gloriarse en sus debilidades? Que se regocija. Gracias, Señor. Pues imagínese usted quién se regocija en un diagnóstico de enfermedad negativo. Porque esas son posiciones de debilidad. ¿Cuáles son posiciones de debilidad? Pues una pérdida de trabajo. Pues un diagnóstico de enfermedad en contra. ¿Qué más? Problemas familiares. Eso ocasiona un dolor inmenso, ¿verdad? Es un dolor inmenso, duele mucho. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que Jesús le dijo,
Jesús le dice, mi poder se perfecciona en esa debilidad que estás atravesando. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose. El apóstol Pablo da la justificación, para que repose. Sí, yo me gozo en mis debilidades, pero es porque cuando hago eso, reposa sobre mí el poder de Cristo. Amén. No es para que se la pase ustedes sufriendo, no, dice que para que repose en mí el poder del Señor. Se perfecciona el poder del Señor, o sea, mucho poder. Por eso dice en el versículo 10 de 2 Corintios 12, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la fortaleza, hermano, hermana, no viene de que nosotros tratemos de ser más fuertes, no, que reconozcamos nuestra debilidad y que reconozcamos nuestra necesidad de Jesús y que vayamos a Él y le digamos, aquí estoy, Señor, no importa lo que me está pasando, yo sigo creyendo en ti, yo estoy acá y aquí estoy para lo que tú quieras, hágase tu voluntad en mi vida, yo sigo adelante, tengo el diagnóstico en contra, pero yo sigo creyéndote. No importa lo que me pase, gracias Señor, porque tú estás conmigo aquí. No tengo trabajo, no tengo necesidades, pero yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú vas a orar. No vamos con queja, no vamos con reclamo. ¿Cómo vamos usualmente? Cuando sucede, cuando estamos en una posición de debilidad, ¿cómo vamos usualmente? Con queja, con reclamo, le reclamamos al Señor, ¿verdad? Entonces, esas son posiciones incorrectas. Cuando nosotros, según este verso, estamos en una posición difícil de debilidad, esa es su mejor posición, estamos más cerca del Señor, el poder del Señor está allí con nosotros. No lo pierda, no lo desperdicie, no busque salirse de esa posición. Lo primero que nosotros queremos hacer cuando estamos en una posición de debilidad, ¿qué es? Salirnos de ella. Cuando esa es nuestra mejor posición. Lo que nosotros queremos hacer cuando estamos en una posición de debilidad es que salirnos de ella para ser fuertes. Nadie quiere ser débil. Pero como le digo, es porque estamos arrastrando una mentira del mundo. En el reino de los cielos, aquí para nosotros, el pacto de gracia para nosotros es que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, la aceptemos y vayamos en búsqueda del Señor. Decirle a Jesús, amén, esto me ha pasado, pero amén, yo estoy acá. Yo sé que tú me amas y tienes un propósito con todo esto. Amén, yo no me voy a quejar ni reclamar. Te doy las gracias, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Porque tu palabra dice que en mi debilidad tú estás conmigo, tu poder está sobre mí. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque tu poder está sobre mí. Gracias, Señor. Gracias. Así tiene que usted, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Eso es lo que hemos leído. Pablo dice, por lo tanto me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades. Y mire que Pablo sí que la sufría, porque Pablo andaba de cárcel en cárcel, de azotes, ¿verdad? Le golpeaban. Y allí dice que se regocija en sus debilidades por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Igual nosotros, hermano, hermana, nosotros tenemos que reconocer que nada podemos hacer, no busquemos ser fuertes. Eso es este misterio de Cristo en nosotros, descansa en que nosotros tenemos que reconocer que nada podemos hacer, nada bueno, nada, y que solamente tenemos que renunciar a nuestra fuerza, a nuestra voluntad, para que el que sí puede entre en nosotros, el que todo lo puede, nos saque, nos lleve a buen puerto o se haga su voluntad, porque lo que sea que Él quiera siempre es bueno para nosotros. Si Él está en control, así usted esté en enfermedad, así usted no tenga ni $1 en el bolsillo, el Señor tiene un plan y viene algo bueno, sin duda, porque lo acaba de mencionar, que el poder del Señor está sobre los que están en debilidad. Esto es palabra de Dios, hermano, y está por varios sitios. Entonces, esto es, el plan de Dios para nosotros es ese. No es que seamos fuertes, sino que reconozcamos que somos débiles, que muramos, que reconozcamos que estamos muertos, que estamos ciegos, y que busquemos a aquel que ve, que lo busquemos así todos los días. Señor, te necesito, Jesús, te necesito, nada puedo hacer sin ti. ¿Qué quieres que cambie, que deje? Y usted, todas las actividades que tiene diariamente, usted tiene que ponerlas delante del Señor, porque no siga usted haciendo su agenda. Fíjese,
Eso lo hemos hablado hace mucho tiempo. Realmente al aprender esto, a la luz de esta nueva revelación que nos da el Señor, usted ni siquiera debería hacer su agenda. El que debería hacer la agenda es el Señor. Porque Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Imagínense que la oveja haga su agenda y le dice al pastor, ayúdame en esto que tengo que hacer, en esto, en otro, en esto. Hermano, estamos totalmente fuera de lo que nos enseña el Señor. ¿Se da cuenta? Y yo estoy seguro de que muchos están escuchando este mensaje y no les entra en la cabeza. Pues no les entra, hermano, porque esto es así, esto rompe entendimientos. Pero esto es palabra de Dios y ahí está. Cuando Jesús se refería a nosotros como ovejas, son esos animales totalmente indefensos que no se saben defender, que nada pueden hacer, no saben cazar, se pierden, se descarrían si no tienen un pastor. Así nos ve el Señor a nosotros. Así en este nuevo pacto, así estamos. Esa es nuestra situación delante de Dios. Pero nosotros nos creemos que sí, podemos hacer muchas cosas bien. Sí, todo eso que nosotros hacemos para Dios son obras de la carne. Lamentablemente eso nos aparta del Señor. Totalmente. Nosotros creemos que podemos hacer muchas cosas porque hemos caído en una trampa. Hemos caído en la trampa del mundo que nos hace creer que tenemos que hacer eso que hemos aprendido en el mundo. Nosotros creemos que tenemos que vivir así, como el mundo nos dice, aprendiendo para ser mejor, para ser más fuertes, pero eso no viene del Señor, eso viene del mundo. Por eso que cuando viene a los caminos del Señor tiene que dejar atrás el pasado y abrirse a lo nuevo que el Señor quiere para usted. El Señor quiere darle la mente de Cristo, quiere darle una nueva mente, pero usted sigue arrastrando el pasado. Entonces, estamos muertos pero nos creemos vivos. Estamos ciegos pero creemos que vemos. Somos ovejas pero nos creemos cabras, o sea, animales inteligentes, usando los términos que usa Mateo 25. Esto es una mentira que hemos creído y que lamentablemente, hermano, fíjese, nos aparta de la humildad. Esto es lo grave. Porque creo que todos nosotros sabemos que la humildad es esencial en un creyente. Pues esto, lamentablemente, nos aleja de la humildad. Porque si se presenta el Señor Jesús y le dice, haz mi voluntad, sígueme, yo te voy a salvar, y nosotros seguimos haciendo la nuestra, le estamos rechazando al Señor. Estamos rechazando al Salvador que nos viene a salvar. Estamos cayendo en falta de humildad. Y eso sí que es grave. Porque Dios se resiste a ellos. Dice la Escritura que, Santiago 4:5, Dios da gracia a los humildes, pero se resiste a los que no son humildes, a los soberbios. Caemos en esa posesión. Cuando nosotros creemos que podemos hacer cosas bien, creemos que no somos ciegos, creemos que estamos vivos, lamentablemente estamos cayendo en un orgullo que no creíamos que era orgullo. Pero aquí, a la luz de esto que estamos hablando el día de hoy, es un orgullo, porque estamos cayendo en falta de humildad. Porque Jesús dijo que tenemos que ser como niños para dejarnos guiar por Él, y no lo estamos siendo. Y si no estamos siendo como niños, estamos cayendo en falta de humildad. Porque creemos que sí podemos resolver algunas cosas solos. Creemos que algo de lo que estoy haciendo lo tengo que seguir haciendo, ¿verdad? Algo de lo que usted está haciendo, usted cree que lo tiene que seguir haciendo. Usted cae en falta de humildad. Porque el Señor le dice que no, que sin mí nada puedes hacer, que todo eso son obras de la carne. Rechaza usted la ayuda de Jesús de esa manera. Cree que puede seguir haciendo eso que estaba haciendo a su manera. No acepta el consejo. Entonces deja de alcanzar la gracia. Porque Dios da gracia a los humildes. Entonces, por eso es que este tema es muy importante, muy importante. Hay muchos creyentes que están así, en esta posición, y siguen yendo a las iglesias, y siguen aprendiendo, y siguen orando, y siguen cantando, y siguen alabando, y siguen en falta de humildad, siguen sin Cristo en sus vidas. Así se la pasan años. Esto es cuestión de tomar decisiones. Usted no debería ya estar escuchando otras cosas, se lo vengo diciendo hace tiempo. Todos los mensajes que estamos dando están apuntando a algo que es grave, central, y donde los creyentes no están y deberían estar. Y de ahí depende todo. Todo depende de que Cristo esté en usted. Porque la victoria la da Él, no la damos nosotros de otra manera. No hay otra manera. El aspecto central del pacto de gracia es Cristo en nosotros. Ahí, esperanza de gloria, dice la esperanza de que podamos entrar en la gloria del Señor. Esto también lo estudiamos en Lucas 18, que es la historia del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan? El fariseo se creía que sabía.
fariseo se creía que sabía y digamos, menospreció al publicano. Y el publicano lo único que hizo fue reconocer sus errores, sus pecados. Pero el fariseo no, el fariseo creía que hacía algunas cosas buenas. Estamos llevando este pasaje, que no voy a entrar en el pasaje por cuestión de tiempo, pero se relaciona con esto. Es que el fariseo creía que hacía cosas buenas y de alguna manera se sentía tranquilo. Pero eso era mentira. Eso era mentira. Él estaba creyendo una mentira y el Señor tomó esto como orgullo, porque él se creía bueno. Y el que recibió gracia fue el otro, fue el publicano, que simplemente confesó sus pecados, reconocía que era un pecador. Usted reconoce este pecado, hermano, hermana. Usted reconoce este pecado, que usted está haciendo muchas cosas a su manera. Usted se va a arrepentir de esto, o tal vez no. Pues yo le aseguro que la inmensa mayoría de personas que están escuchando este mensaje tal vez coincidan en lo que yo digo, pero no van a cambiar, siguen haciendo lo mismo. Terminado este mensaje van a seguir haciendo lo mismo. Porque lamentablemente es así, hay mucha influencia, hay mucha presión, hay muchos temores, hay mucho desenfoque. El enemigo evidentemente está aquí detrás de todo esto para evitar que la gente cambie. Terminado este mensaje hace que se olviden de este mensaje porque no le agrada este mensaje al enemigo, porque esta es una verdad muy grande en la que han caído muchos. Pero lamentablemente la mayoría va a hacer caso omiso a este mensaje, lamentablemente. No debería ser así, pero ahí está la verdad siendo presentada, esta verdad que liberta, esta verdad que presenta el plan de Dios de salvación para nosotros, plan de victoria. Para el que lo tome, para que lo agarre y sea diligente en esto, para esa persona es este mensaje. Quiero dar algunos ejemplos, decía yo, algunos ejemplos en el área de salud, en el área de finanzas, en el área del trabajo. Porque este es el centro del pacto de gracia, hemos dicho, de Dios con el hombre. Dios provee abundante gracia en todas las áreas, para el hombre, en todas las áreas. Dios provee abundante gracia, pero es para el hombre que renuncia a hacer las cosas a su manera. Escuche, es gracia abundante para todo aquel que renuncia a hacer las cosas a su manera, a solucionarla con sus propias fuerzas, a buscar ser más fuerte y buscar hacer las cosas a su manera como lo hacía en el pasado. Porque la victoria ahora en nosotros, en este tiempo, no somos nosotros con la ayuda de Dios, no somos nosotros con nuestras fuerzas, ni buscando ser más fuertes. Es solamente Jesús. Él es el único que puede. Así es, esa es la verdad y punto, no hay más. Solamente Él es el único que puede. Y Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Él es el árbol, nosotros las ramas, sin Él nada podemos hacer. En Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores. En Cristo, ojo. Aquí esto se refiere a Cristo en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, somos más que vencedores. Ese es el único pasaje en la Biblia donde habla que somos más que vencedores. Es cuando Cristo está en nosotros. Eso significa en Cristo. En Cristo todo lo podemos, dice la Escritura, pero es en Cristo. Sin Cristo, no. Entonces muchas veces nosotros lo decimos eso en el templo, ¿verdad? Sí, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Y muchas personas no están en Cristo. O sea, Cristo no está en ellos. Entonces lo dicen de la boca para afuera, pero realmente eso no funciona así ni por fe. Esto no es por fe, no, yo sí creo que Cristo está en mí, yo creo que todo lo puedo. No, ese positivismo, es un pensamiento positivo, eso no es, aquí no aplica eso es para el mundo. Aquí no aplica incluso que yo creo por fe que Cristo está en mí, no, pues, si Cristo tiene que estar en usted, y para que esté usted tiene que haber rendido sus pecados, renunciado a todo pecado, rendido su vida a Él, entregado su corazón. Eso es un requisito establecido, está puesto en la Escritura. Entonces, lo dijo, ¿verdad? En Lucas 9:23 y en otros versículos más. En Cristo dice, somos más que vencedores. Cuando Cristo está en nosotros, somos más que vencedores. Cuando Cristo está en nosotros, todo lo podemos. Somos una nueva criatura en Cristo. Todos estos versos aplican para cuando Cristo está en nosotros. Entonces, es cuando Él entra en mí, cuando Cristo está en mí, Él me dirige, Él comienza a dirigirme, en la medida que yo se lo deje, en la medida que yo se lo permita, que yo rinda mi voluntad todos los días, que yo muera a mí todos los días. Él me dirige, Él me enseña, Él me provee, Él me sana, Él, no yo, no con mis medicinas, no a mi manera, es Él el que me sana, Él es el que me protege, Él es el que me guarda, no soy yo. Con mis medidas de seguridad, con mi habilidad. No, es Él el que me guarda.
Todo lo añade Él, todo lo añade Él cuando Él está en nosotros. Esa es la posición total de solución a todo problema que pasemos, todo. Cristo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, hermano, hermana, ¿de qué me voy a preocupar yo? ¿De qué me debería preocupar si Él está en mí? Pues de nada. ¿Se da cuenta? Por eso es que esta es la posición. Hace un rato leíamos que todo lo que nos pide el Señor, que demos amor, que no nos preocupemos, ¿verdad? Que no nos angustiemos, que no nos impacientemos, pues eso funciona cuando Cristo está en nosotros, porque Él está ahí. Y Él todo lo puede. ¿Debería temer algo que me pudiera pasar si Cristo está en mí? Pues el temor se va. Esas personas que están atravesando por cuadros de temor, el temor lo vence cuando Jesús está en nosotros. Jesús, el amor, Él es el amor, viene a nosotros. La Escritura dice que el amor vence el temor. Es cuando Jesús está en nosotros que el temor se va, porque Él todo lo puede. Toda rodilla se doblará delante de Jesús. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, hermano, usted tiene a Jesús en su corazón. Dice, en Cristo. Por eso en Cristo no tememos a nada. No es que nos esforcemos, no. Ya no hay temor, se va el temor. Se va la impaciencia, se va la queja, no hay. No es que ustedes se esfuercen que se vaya. No, no somos nosotros. Es Él en nosotros que hace que eso fluya en nosotros. El árbol que hace que salga por nosotros, que somos la rama. Él que no teme, no tiene temor, Él comienza a fluir en nosotros y nosotros pues dejamos de temer, ya no tememos. Antes temíamos, pero después de un tiempo ya no. No de la noche a la mañana, no. Es una rama que tiene que ir creciendo. Se va formando la rama hasta que da fruto. Toma su tiempo, pero esa es la forma. Esa es la forma. Nosotros siendo las ramas y Él haciendo el trabajo en nosotros. Y el impaciente, sin que nos demos cuenta, llega a ser paciente. El temeroso pasa un tiempo y ya no tiene temor. El que no podía amar al prójimo, ya ama al prójimo. El que no podía, ¿verdad?, dar, el que tenía todas esas limitaciones que hemos señalado, el que no podía perdonar, el que no podía tener misericordia, el que se desanimaba, pues todo eso va cesando. En las heridas del pasado, el Señor las va sanando. Todo lo hace Él, no nosotros, no usted aprendiendo para ser mejor, para cambiar, llevando cursos, programas. No somos nosotros, no. Es Él en nosotros, Cristo en nosotros. Todo lo puedo, por eso dice en Cristo, que me fortalece. La fortaleza viene de Él, a mí. Él hace que yo pueda amar, Él hace que yo pueda dar, que yo pueda bendecir, que yo pueda tener misericordia. Todo lo hace Cristo, todo lo hace el Espíritu Santo. ¿Pero en quiénes? En los que se rinden a su voluntad, como hemos explicado en la secuencia que hemos aplicado. Allí viene la seguridad, allí comienza a tener seguridad, descanso, paz. La paz de Él fluyendo en mí. No con mi esfuerzo, yo no hago nada de esto. Él lo hace en mí, porque yo le di entrada a Él, yo le permití entrar en mí. Esto es importantísimo, hermanos, hermanas, porque yo sé que en iglesias se enseña mucho de qué hacer. Pues nosotros no podemos cambiar. Es Él el que produce el cambio en nosotros. Por eso le digo que esto es un misterio que ya seguramente está siendo revelado y fuertemente en estos tiempos. La verdad tiene que echar afuera la mentira. Y decía yo, quería poner unos ejemplos de cómo llevarlo a la práctica esto. Yo le doy ejemplos en mi caso. Y yo he dado algunos de estos ejemplos, los voy a recordar rápidamente. Yo tuve un problema en mi ojo, yo lo he citado varias veces. Una vez más lo voy a hacer rápidamente. Y voy a citar otros ejemplos que no había mencionado antes. Que yo tenía una infección en mi ojo y yo recurría siempre a mis gotas por años, décadas, y me aplicaba las gotas oftálmicas y me solucionaba el tema y ya seguía bien. Hasta de aquí a meses y otra vez me volvía la infección. Digamos que era algo recurrente, era una enfermedad crónica. Hasta que un día el Señor, después de que me habló de estos temas el Señor, me dio nuevamente este problema, esta infección. Es una infección que hacía que el ojo se me ponga rojo. Y iba ahí por las gotas para aplicármelas, porque yo las gotas las tengo aquí en mi casa, es parte de lo que siempre está, porque se necesita. La necesitaba en el pasado. Pero
algo me dijo que no lo haga. Ya conocía este tema y como que debe haber sido el Espíritu Santo que me dijo, no, confía, ¿no? Que confíe en Él. Hermano, no toqué las goteras, no lo hice. Y comencé a orar y dije, Señor, tú me vas a sanar. Ya yo no toco eso, no lo voy a hacer. Dije, no lo voy a hacer. Y yo comencé a orar y decirle al Señor, confío en ti, porque necesito estar bien dentro de 3 días, creo que era, porque tenía que hacer una transmisión como esta. Y el ojo estaba rojo. Y se puso peor, y llegó el día, hermano, y el Señor lo sanó, sin que yo aplicara absolutamente ninguna medicina. Yo dije, no lo voy a hacer. ¿Qué hice entonces? ¿Qué resumen? Ahí. ¿Mi voluntad cuál era? Ir por el gotero y aplicarme las gotas en los ojos. Esa era mi voluntad. Pero yo renuncié a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa, dejarme dirigir por Él, que Él es mi sanador, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la voluntad del Señor, ¿cuál es? Sanarme Él a mí. No que yo consiga con mis fuerzas, con mis habilidades, a la manera del mundo, solucionar las cosas. No, yo renuncié a eso para hacer la voluntad de Dios. Y ciertamente demoró más días hacerlo a la manera de Dios, pero yo lo hice porque esa es la voluntad de Dios. No necesariamente más rápido, va a demorar más, pero esa es la voluntad de Dios. Me sometí a la voluntad de Dios. En una voz interna que me decía, no hagas eso. Pues le voy a dar otros casos. Provisión económica. En estos meses hemos tenido varios casos en donde nosotros necesitábamos una provisión económica para viajes. Mi esposa viajó, tanto para el pasaje de ida como para el pasaje de vuelta. Pues el Señor no puso en mi corazón que yo haga nada de eso, compre ningún pasaje y simplemente oramos. Y el Señor proveyó tanto para la ida como para la vuelta, el Señor lo hizo. Simplemente orando, nada más. O sea, no haciendo las cosas a mi manera. A mi manera, ¿cuál era? Yo comprar los boletos del pasaje y ya está, ya teníamos los boletos. Pero no lo hicimos a nuestra manera, simplemente dijimos, Señor, confiamos en que tú nos vas a proveer, y el Señor lo hizo, hermano, el Señor proveyó, y no eran cantidades pequeñas, no era. El Señor levantó gente que ni conocemos nosotros y que nos trajo la provisión. Y esto varias veces ya no sé, vamos por la 5ª vez, provisión económica, simplemente no a nuestra voluntad, renuncio a hacer las cosas a mi voluntad y simplemente yo le creo al Señor, le digo gracias Señor por la provisión, gracias. No es con reclamo, no es con queja, es confiando en que el Señor lo va a hacer. Gracias Señor por la provisión, gracias porque va a llegar. Gracias Señor. Mira, lo necesito para tal fecha, Señor, mira, tú sabes. Y el Señor nunca llega tarde. Qué maravilloso. Otras, he tenido plagas de insectos en mi casa, venían unos insectos en mi casa y que hormigas pequeñitas, en verano, ¿verdad? El verano pasado venían algunos insectos voladores, en fin, que se mueven y a veces son molestosos y venían como en cantidades significativas, quitaba tiempo. La solución práctica de uno, ¿cuál es? Pues agarrar un insecticida y pues semanalmente, cada cierto tiempo poner a aplicar y a ver hasta la siguiente temporada, ¿no? O sea, se van por un tiempo y vuelven a aparecer, pero yo no hice eso. Lo mismo, lo iba a hacer, iba a agarrar el insecticida y algo me dijo, no lo hagas. Eso es a tu manera. Ajá, no lo hice, no apliqué ningún insecticida, lo tenía ahí a la mano. Y simplemente seguramente lo aplicaba y arrasaba con toda esa plaga, pero no lo hice. ¿Y qué hice? Lo mismo, orar, impuse la mano allí, bendije eso y dije, en nombre de Jesús se va toda plaga, ninguna plaga tocará mi morada, ninguna plaga. Hermano, hice lo que dice la Escritura. Confíe en el Señor y así orando y todos los días. Y hermano, así se han ido las plagas, sin aplicar ni un solo insecticida. Y no una vez, varias veces, 4 veces, plagas de diferentes cosas, solamente imponiendo las manos, orando y dándole las gracias al Señor, porque eso Él lo echa fuera. En el nombre de Jesús toda plaga se tiene que ir, porque ninguna plaga tocará mi morada. Esa es palabra de Dios. Yo te creo, Señor, tiene que irse, rechazo eso. ¿Se da cuenta? Le estoy dando ejemplos en mi salud, en la provisión económica y en cosas prácticas de la casa. Igualito en el automóvil. Igual, una falla mecánica recurrente que otra vez se presentó algo y otra vez no hice nada, oré simplemente, Señor, que no se presente la falla, tengo que hacer este recorrido, no tengo cómo solucionarlo ahora en el nombre de Jesús. Y el Señor guardó y funcionó bien a pesar de que era una falla que se daba seguido. Y así, hermanos, no a mi voluntad, sino a la de Él. Estoy dando ejemplos prácticos de cómo uno puede ir
llevando esto en su hogar. Ahora, quiero dar un ejemplo de la Biblia, que se encuentra en Lucas 5, ya estoy terminando ya. No quiero ir al pasaje, pero usted lo conoce. Es el pasaje de la pesca milagrosa. La pesca milagrosa, ¿se acuerda? Se acercó Jesús a la playa y Pedro había estado pescando con otros discípulos del Señor, pero no había pescado nada en toda la noche. Entonces se acerca Jesús y le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, es decir, entra nuevamente y echa las redes para este lado. Echa las redes. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, he estado pescando toda la noche y no he pescado nada. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Señor, lo he hecho a mi manera y no hay nada. Y ahora tú me vienes a decir que lance otra vez y vaya a pescar nuevamente. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Señor, pero lo voy a hacer en tu nombre. Es decir, mi voluntad, ¿cuál es? Es que no haga eso de nuevo porque ya lo hice toda la noche y no he pescado nada. Mi voluntad es no volver a entrar ahí a pescar porque no hay nada. Pero ¿qué hizo? Sometió su voluntad y hizo la voluntad del Señor, la voluntad de Jesús. Y Jesús le dijo, entra al mar y echa las redes otra vez. Y lo hizo y estaba, ¿verdad? Conocemos la historia, llena de peces que las redes se rompían. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Lo mismo, que es cuando nosotros renunciamos a hacer las cosas a nuestra voluntad, ahí está la provisión, ahí está la solución al problema, ahí está lo grande. Cuando nosotros renunciamos a hacer la manera. El apóstol Pedro estaba haciendo las cosas a su manera. Efectivamente, la pesca milagrosa se encuentra en Lucas 5, a partir de Lucas 5:1. A la manera de Pedro no funcionó, pero a la manera de Jesús sí funcionó y grandemente. Amén. Así es. Igual en el trabajo. Seguramente alguien me dice, no, pero en el trabajo... Lo que pasa es que en el trabajo, si usted está haciendo las cosas a su manera en el trabajo, ahora ya no lo haga. Dígale, Señor, a tu manera. Señor, a tu manera. Señor, ¿qué quieres que haga? Y comienza a orar usted para pedirle que el Señor le dirija a usted en el trabajo. Que le diga, no haga usted las cosas a su manera, renuncie a hacer las cosas a su manera. Amén. Lo que nos enseña, estos son ejemplos prácticos de cómo llevar a la práctica esto, pero la mayoría no lo hace. La mayoría no lo hace, es decir, escuchan estos ejemplos y siguen haciendo las cosas a su manera, solucionando sus problemas como siempre, como lo hacen en el pasado. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo usted va a decidir, ya no voy a hacer esto así, voy a hacerlo a la manera del Señor? Está en usted, hermana. Cristo tiene que entrar en nuestros corazones para hacer ese cambio en cada uno de nosotros. Está en nosotros hacerlo a la manera de Él. Renuncie usted a seguir haciendo las cosas a su manera, conforme a lo que dice el mundo. Usted y yo hemos estado viviendo conforme a lo que el mundo dice que debemos de hacer, cómo debemos solucionar los problemas, haciendo esto, haciendo lo otro. Nuestra manera de pensar viene del mundo y Jesús, ¿qué le dice? O el Señor, ¿qué le dice en su palabra? No traigas al presente cosa pasada. No busques fortalecerte para hacer las cosas mejor. No busques aprender para cambiar, no. Solamente renuncia a todo eso que viene del pasado, renuncia a tu voluntad y ábrete a lo que yo te quiero dirigir. Y sí, usted simplemente búsquelo al Señor y todo lo que viene haciendo, todas las actividades que seguro que le están consumiendo mucho tiempo, presénteselas al Señor, renuncia a ellas y decida hacerlo a la manera del Señor y el Señor le dirá muchas de ellas que no las siga haciendo. ¿Qué va a hacer usted? Eso depende de usted. Que Cristo esté en usted, que el Señor esté en usted y dirija su vida de victoria, como hemos hablado el día de hoy, depende de usted. Que usted se reconozca que no puede, que usted se reconozca y no siga viviendo la vida como el ciego que cree que ve, como el muerto que cree que está vivo, como la oveja que se cree cabra, no siga viviendo así, porque se está apartando de la gracia, está cayendo de la humildad. El Señor nos ha hablado el día de hoy. Esto es una verdad poderosa, grande, que cambia todo, realmente lo cambia todo, cambia la forma en que hemos estado comportándonos de todas maneras. Pero ¿qué va a hacer usted con esto? ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Va a dejarse desenfocar una vez más? ¿Va a dejar que el enemigo la distraiga en otras cosas? ¿O usted se va a agarrar de esto? Porque de aquí viene toda su victoria. Su victoria comienza el día que Cristo esté en usted. Allí comienza su victoria total. Hemos hablado, el Señor nos ha hablado de una vida de gozo, de una vida de paz,
de una vida de tranquilidad en medio de la tormenta. Eso es lo que Jesús nos viene a dar. Amén. Le damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la verdad que ha sido expuesta el día de hoy, verdad que está en tu palabra de Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Y Él quiere que entremos en ese camino y quiere dirigirnos por ese camino de verdad. Qué maravilloso es el Señor. Esto es maravilloso, hermanos, es maravilloso, hermanos. Es grande y poderoso. Y cuando uno comienza a entrar en estos pasos, a confiar en el Señor, es maravilloso cómo el Señor responde. El Señor responde. El Señor me ha respondido en todas estas pruebas en las que yo he decidido renunciar a mi voluntad. El Señor me ha respondido en todas. Solamente me falta una. Y está en proceso y se va a dar. Que es la respuesta a lo que yo estoy confiando en el Señor respecto a mis hijos, a mi familia. Y eso se va a dar también y la victoria se viene, grande. Porque yo estoy creyendo de la misma manera y sé que Él va a obrar. Y Él va a traerlos de nuevo a sus caminos. Gracias, Señor, por esa victoria. Así oro yo le doy las gracias, Señor, gracias por esa victoria. Usted así tiene que decirle al Señor, gracias por la victoria de ese varón, ese esposo que vuelve a mi casa, vuelve de rodillas, Señor, allí, ese siervo de Dios que hoy día está apartado ni te conoce, pero yo te creo a ti, Señor, gracias por la victoria. Ese esposo, esos hijos que vuelven, Señor, yo lo creo, Padre, yo en ti he creído y confío en ti, así será. Así como usted cree respecto de sus hijos, respecto a ese cónyuge, porque usted está orando, y usted cree que el Señor lo va a traer, así tiene que hacerlo en todas las otras áreas, que como los ejemplos que he dado. En todas las áreas, en las cuestiones domésticas también usted confía en el Señor, la provisión viene de Él, la sanidad viene de Él. Gracias, Señor, por esta prueba que estoy pasando, porque yo sé que tú me vas a sacar de ella. Tú me vas a librar, estoy en tus manos y yo me gozo porque en mi debilidad tú estás conmigo. Pero eso comienza, primeramente, ¿cuándo? Si usted se ha arrepentido de todos sus pecados, porque esto es para los que ya Cristo está en ellos. Amén. Se han arrepentido de todos sus pecados y están en un caminar buscando hacer la voluntad de Dios en todo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Tu palabra, Señor, que corra aquí, que llegue allí a muchas personas, Señor, para que esta verdad pueda cambiar la forma en que se están comportando, que están dirigiendo su vida como creyentes. Que no sigan, Señor, trayendo modelos del mundo a la iglesia. No. Aquí no debemos buscar ser fuertes, sino reconocer nuestra condición de debilidad, nuestra condición de muertos, nuestra condición de ciegos y nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de que Jesús, el único que todo lo puede, entre en nuestra vida y Él es el que nos salva. Gracias, digo, por haber enviado a nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te abrimos nuestro corazón. Jesús, ahora, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, perdónanos. Únase a mí en oración. Perdóname por haber estado haciendo mi voluntad, por haber buscado hacer las cosas a mi manera, por haber estado involucrado en tantas actividades que me distraen, donde allí yo estoy haciendo mi voluntad y creía que lo tenía que seguir haciendo así, que así tiene que manejarse. Cuando, Señor, yo nada puedo hacer sin ti. Señor, yo te ruego, Padre Santo, que me perdone, me limpie de todo pecado y a partir de ahora te voy a buscar para que tú dirijas mi vida y me digas qué queda y qué no queda, qué hago, cómo soluciono cada cosa. Señor, gracias, Señor. Tú vas a ser mi Señor ahora, porque eso significa que Él sea su Señor. Amén. Y que Él sea su Salvador. Gracias, tú vas a ser mi Señor y mi Salvador, Señor. Gracias, gracias, Padre. Amén y amén. Hasta aquí este mensaje. Revíselo, revise los mensajes anteriores. El Señor le está hablando para conducirlo a usted al cambio que necesitamos para entrar en este camino. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén y amén.